6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 25 ya de septiembre y el día viene, bueno, con calor, sí, con calor. Este día y también toda la semana, porque el viernes será San Miguel y nos toca pues disfrutar de este veranillo anticipado. Hoy podremos ver alguna nube en Galicia de la mano de un frente atlántico muy débil que podría dejar algunas lluvias en el interior y por la tarde. Pero por lo demás, las temperaturas van a ser las protagonistas ya desde primera hora del día y serán más altas que en jornadas anteriores. Hoy tendremos máximas de 29 grados en Toledo, en Teruel, en Palencia, 32 en Almería, 33 en Badajoz y más aún durante el resto de la semana. El viernes, que es el día de San Miguel, podríamos estar a 30 grados en Madrid, a 31 en Murcia o a 35 en Córdoba y en Sevilla. Hoy en Barcelona 26 de máxima, en Bilbao 28, en La Coruña 24, en Madrid 27 de máxima y en Valencia también otros 27 para este lunes, para este arranque de semana en el que la política va a cobrar especial protagonismo. La sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo de esta semana, fallida, salvo sorpresa, es la base desde la que Génova se dispone a utilizar todo el músculo que le concedieron las urnas del 23J para hacer frente a la amnistía. El Partido Popular superaba ayer con éxito un acto que había generado confusión y había generado también polémica por el contexto en el que se celebra en vísperas de que el candidato designado por el rey comparezca ante el Congreso para presentar su programa de gobierno y pedir el apoyo a su investidura. Feijóo tiene que dar voz esta semana en el Congreso, en este debate sobre su investidura, a quienes apoyaron de forma mayoritaria a los partidos constitucionalistas en las elecciones del 23J y ven cómo Sánchez pretende hacer descansar de nuevo la gobernabilidad durante los próximos 4 años en formaciones que aspiran a derribar el andamiaje constitucional de nuestra democracia. El presidente del Partido Popular tiene también que devolver en su discurso la esperanza a los votantes del Partido Socialista que asisten con cierto estupor al espectáculo indigno de que un presidente del Gobierno en funciones ponga en cuestión el ejemplar procesamiento de los responsables del proceso por parte del Tribunal Supremo y trate de retorcer la Carta Magna para dar cabida a las demandas del separatismo. Y Feijóo, en ese debate de investidura, tiene que presentar un programa reformista con el que revertir el deterioro provocado en las instituciones y también a la economía en la última legislatura por la alianza de Partido Socialista y Podemos con separatistas y nacionalistas. Así que esta semana esa investidura, ese debate va a ser el gran protagonista, pero también lo van a ser las bolsas. El temor a unos tipos altos durante más tiempo ha golpeado a las bolsas en las últimas jornadas y ha hecho que salga dinero de los fondos globales. Según Bank of America, los fondos de acciones globales han sufrido reembolsos de 16.900 millones de dólares en la semana hasta el 20 de septiembre. Es la mayor salida del año. Los inversores han ejecutado ventas por la perspectiva de tipos de interés más altos durante más tiempo, lo que ha quedado confirmado con el gráfico de puntos de la Reserva Federal, que muestra la previsión sobre el precio del dinero de los miembros del comité de la FED. Las mayores salidas se han registrado en fondos de acciones norteamericanas, mientras que los fondos de títulos europeos también han registrado salidas de dinero. Acumulan 28 semanas consecutivas de reembolsos. Bank of America añade que estas retiradas también se explican por el temor a un duro aterrizaje de la economía en el año 2024. Y muy importante, China está en declive. El gigante asiático. Recomiendo una tribuna en el diario Expansión que escribe María Ángeles Ruiz. La autora analiza los motivos por los que considera que China no está en declive y como mucho está desacelerando su crecimiento. Además, defiende la necesidad de conocer la evolución de la actividad en los próximos trimestres para disponer de una fotografía más precisa. Dice que el sector inmobiliario sufre una contracción normal después de un crecimiento exagerado, que China había previsto un crecimiento del 6% del PIB y que seguramente no llegará a ese porcentaje y pone el foco en las exportaciones de China en
dólares, que han descendido un 14% y las importaciones han bajado un 12%. Recomiendo esa tribuna en el diario Expansión de María Ángeles Ruiz. La verdad es que no da puntadas sin hilo. Hay muchas más cosas. El día y la semana están arrancando. Gracias, bienvenidos. Vamos con titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Sindicato de Guionistas de Hollywood y la Asociación de Promotores alcanzan un acuerdo para poner fin a la huelga. Principio de acuerdo esta madrugada para crear un nuevo convenio colectivo de 3 años que debe ser aprobado por los miembros del Sindicato de Guionistas de América, que representa 11.500 trabajadores de la industria antes de que pueda entrar en vigor. La huelga, que ha durado 146 días, ha paralizado la mayor parte de la producción de cine y televisión y ha costado miles de millones de dólares a la economía de California. El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis, está hoy en China para estrechar los lazos comerciales con el gigante asiático. Y lo hace en medio de la tensión por los subsidios de Pekín a los coches eléctricos que denunciaba la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Esto está distorsionando nuestro mercado y como no aceptamos esta distorsión desde dentro de nuestro mercado, tampoco la aceptamos desde fuera. Por eso puedo anunciar hoy que la Comisión va a iniciar una investigación contra las subvenciones a los vehículos eléctricos procedentes de China. Europa está abierta a la competencia, pero no a una carrera a la baja. Debemos defendernos de las prácticas desleales. En este clima, Dombrovskis asegura que la Unión Europea no tiene intención de desvincularse de China, pero sí de protegerse en caso de situaciones de abuso. Nuestro interés a largo plazo es adoptar reformas y permanecer abiertos a la cooperación internacional. Vemos a China como un socio importante con quien la Unión Europea desea trabajar para lograr una relación comercial y de inversión más equilibrada. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, participa este lunes en una audiencia sobre política monetaria en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo. En la que va a defender la reciente decisión del organismo de subir una vez más los tipos de interés otros 25 puntos hasta el 4,5%. Además, en la agenda económica de este lunes se publica el IFO de confianza empresarial en Alemania y los precios de producción aquí en España. La semana viene marcada por los datos de inflación que se van a publicar hoy en Europa y durante los próximos días. Tendremos cifras de IPC preliminares de septiembre en la eurozona, en Alemania, Italia y España. También vamos a conocer durante esta semana el indicador de sentimiento económico a nivel europeo, el GFK de consumo en Alemania, confianza del consumidor en Francia y empresarial en otros países, el PIB del Reino Unido y el índice de precios de importación en Alemania. En Estados Unidos, la Fed de Dallas publica hoy la encuesta mensual de perspectiva manufacturera. Allí esta semana vamos a conocer también precios y ventas de viviendas, confianza del consumidor, reservas semanales de crudo, PIB del segundo trimestre y, ojo, el viernes al índice de precios del gasto en consumo personal, el PCE del mes de agosto. También serán importantes los resultados empresariales, como nos contaba Ignacio Baquiano de Leverage Shares. Empezarán las compañías importantes ya a dar resultados del tercer trimestre. Destacaría sobre todo Nike, que publica el día 28. Sigue con valoraciones altas. Es un valor que ha recortado un 44% desde los máximos que marcaba en diciembre de 2021. También tenemos resultados de Accenture, que ahí ese valor, al contrario, sigue con una prima fuerte sobre el Standard & Poor's en valoración, un 40%, y también tendremos resultados de Costco, destacaría, o sea que poco a poco irán saliendo nuevos resultados ya de cara a octubre. Además, en Estados Unidos, el sábado termina el plazo para evitar un cierre de gobierno que, según PIMCO, puede tener un impacto mayor del previsto. A la espera de todas esas referencias, las bolsas comienzan la semana con ganancias. Al menos los futuros en Estados Unidos y en Europa, porque las bolsas asiáticas, a excepción del Nikkei de Tokio, que sube un 0,9%, están en rojo. El Hansen de Hong Kong se deja el 1,5% y casi medio punto abajo la bolsa de Shanghái. Suben los futuros en Estados Unidos un 0,2%, lo mismo que están subiendo aquí en Europa después de una semana de caídas, tanto en Wall Street como para la bolsa española, que se dejaban el acumulado semanal un 0,5% y hoy el IBEX abre desde los 9.502 puntos. La Audiencia Nacional descarta la suspensión cautelar del impuesto a las grandes fortunas. El tribunal sostiene que revocar una ley, como solicitaba la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar, está fuera de sus competencias. Este impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas, aprobado para los años 23 y 24, afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, denuncia que los ricos tienen un plan para huir ante la crisis climática. Un plan, dice, para escapar de la tierra. Esas personas inmensamente ricas
son conscientes, cito palabras literales, que nos vamos al carajo. Y como nos vamos al carajo, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B. Y el plan B tiene que ser para ellos y para ellas muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra, es el mundo del metaverso o es también el mundo de sus mansiones fortalezas, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Y mañana en el Congreso empieza el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Al que todavía le faltan 4 votos para ser investido presidente del Gobierno. Ayer acto en Madrid de los populares contra la amnistía y la negociación de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes. No vamos a negociar los fraudes, ni que se disfracen con eufemismos, ni que nos venga bien negociarlo. Yo creo en esa España de ciudadanos libres e iguales, que empieza por el acceso universal a la educación competitiva y no ideologizada. Aunque me cueste la presidencia, decía Feijóo, mientras que Sánchez da por hecho que habrá un gobierno socialista. El PP debe estar celebrando por todo lo alto el que les quedan 4 días para que el señor Feijóo pierda la votación. Oye, cada cual celebra lo que quiere, están en su derecho de hacerlo. Lo siento, va a haber un gobierno socialista. Mi gobierno será un gobierno del Partido Socialista con el partido de Yolanda Díaz. Y en Italia, Meloni cumple un año al frente del gobierno. Y lo hace presumiendo de resultados económicos y mostrando su preocupación por la crisis migratoria. El balance lo tienen que hacer los italianos. Personalmente puedo decir que había prometido entregar una Italia mejor de la que recibí. Y tras un año, Italia es más creíble, más estable y más escuchada. Es el inicio de un trabajo que debe juzgarse al final de los 5 años de legislatura. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera que hoy se impongan las altas presiones en la península y Baleares con predominio de cielos poco nubosos o despejados y ausencia de precipitaciones. La excepción será Galicia, donde la aproximación de un frente atlántico poco activo dejará cielos nubosos con probables precipitaciones en el noroeste de la región y sin descartarlas en el resto de Galicia. Es probable la presencia de nubosidad baja en el área mediterránea con posibilidad de formación de nieblas en el este de Cataluña y Menorca. En Canarias se esperan intervalos de nubes con baja probabilidad de lluvias y las temperaturas continuarán ascendiendo en la mayor parte de la península y en ambos archipiélagos. Además, predominarán vientos de componentes este y norte en todo el territorio. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Hoy, en Capital Intereconomía. Hoy tertulia de mercados a partir de las 8:15 de la mañana. ¿Quiénes nos van a acompañar? Patricia Tomás de Alken Asset Management, Alicia García Santos de Manji Investment, Ricardo Comín de Bontobel y Patricia Molpeceres de Allianz Bernstein. Con ellos analizaremos las claves de los mercados, hablaremos de crecimiento, de inflación, de empleo, cómo lo ven en Estados Unidos, cómo lo ven en Europa. Se palpa ya un deterioro en los márgenes de las empresas. Ojo a los resultados, vamos a vigilarlos muy de cerca. Y luego vamos a mirar a oportunidades en renta fija. ¿Hay que mantener duraciones cortas o ya es momento de empezar a ampliar esas duraciones dentro de la renta fija? Hoy tertulia de mercados financieros con 4 gestoras internacionales de primera línea y a partir de las 9 menos 10 mercados, bolsa, fondos de inversión y ojo porque en el foro de la inversión nos va a acompañar Virginia García Trevijano de Abaco Markets. Con ella vamos a hablar de salidas a bolsa y entre ellas de las SOCIMIs. Vamos cargaditos, es lunes, a por el que vamos.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía con la educación financiera. Miramos a los mercados. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Los futuros en Europa, ¿cómo vienen este lunes? Vienen con subidas del 0,2% el futuro del DAX y del Eurostoxx 50, mientras que el futuro del FT100 de Londres está plano. Muy bien, miramos al mercado americano. Manuel Velázquez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Vienen los futuros? Los futuros vienen con subidas, anticipando avances de un 0,2% para el Dow Jones. En esa línea se muestra también el S&P 500, avanzando un cuarto de punto, algo más. El tecnológico Nasdaq cotiza al alza el futuro un 0,37%. En Asia, tiempo real de los índices, ¿cómo los tenemos? Un día más, signo mixto en el continente asiático, con el Nikkei de Tokio avanzando un 0,8%, el resto de plazas en negativo, perdiendo un 0,4%. De forma breve, el Kospi surcoreano también unas pérdidas muy suaves para Australia, un 0,14% a la baja, retrocede 4 décimas Shanghai, caídas más abultadas en el Hansen de Hong Kong, de nuevo lastrado por el sector inmobiliario del Hansen, cotiza a la baja un 1,2%. Muy bien, en Asia, ¿qué se está cotizando ahora mismo? Pues sin duda esas señales agresivas de la Reserva Federal y esas preocupaciones sobre la inflación que han impulsado tanto ese precio del petróleo, que han hecho repuntar otras cuestiones. No olvidemos que ya está casi en los $94 el barril de crudo Brent, el que se opera en Europa. Y sea como fuere, los inversores también están pendientes de esta semana, en la que vamos a conocer, si la semana pasada fue la semana de los bancos centrales, esta semana es de las inflaciones. Vamos a conocer datos de precios en toda la región, no solo en Estados Unidos o en Europa, también en Australia, en Singapur, en Tokio. Recordemos que el pasado viernes conocíamos la del conjunto de Japón, que se desaceleró una décima en agosto, aumentó al 3,2%. Hoy las bolsas chinas muy pendientes de esas señales de la FED, pero aún así existe todavía cierto optimismo de que esas medidas de estímulo de Pekín aceleren la recuperación económica de China en el cuarto trimestre, que, como les decíamos ya la semana pasada, hubo varias casas de análisis que rebajaban la previsión de crecimiento para China en torno al 5%, algunos menos optimistas en torno al 4,5%. Hoy, protagonista sin lugar a dudas, el mercado inmobiliario. Estamos viendo a la compañía Evergrande caer más de un 20% porque ha comunicado que no puede emitir nueva deuda debido a una investigación en curso sobre una de sus filiales. Por este motivo se está produciendo un efecto cascada en todo el sector. Vemos como Longford Properties cae un 4,9%, Country Garden un 4,3% y, en definitiva, el Hansen de Hong Kong está perdiendo un 1,5%. La biotecnológica Booksy es quien lidera las ganancias en Hong Kong, está subiendo un 3,8%, y en Tokio, como decíamos, parece que están más optimistas con esa política ultralaxa del Banco de Japón. De momento vemos como la financiera Fukuoka retrocede, lo que son las cosas, un 3,4%, a pesar de ese optimismo sobre el Banco de Japón. Daiichi Sankyo es el valor protagonista del día, está liderando los avances en Tokio, sube un 7,2%. En Europa vamos a estar pendientes hoy de qué referencias, qué datos y qué empresas, Ángeles. Pues hoy vamos a estar muy pendientes de los precios industriales de agosto en España y también de la cifra de negocios empresarial. Son datos que publica el INE. El Banco de España hace públicos los datos de créditos dudosos de julio y los depósitos del segundo trimestre. Además, conoceremos el IFO alemán de septiembre y tenemos a las 3 de la tarde comparecencia de Christine Lagarde, la presidenta del BCE. Esta semana estará marcada por la publicación del dato provisional de septiembre de IPC. Lo conoceremos el jueves en Alemania y en España. También conoceremos el indicador de sentimiento económico en la eurozona y ya el viernes tendremos la primera lectura de septiembre del IPC en la eurozona. Muy bien, referencias para esta semana y para este lunes en el mercado americano, Manuel. Pues comencemos con hoy mismo. Vamos a conocer, la FED de Dallas va a publicar el índice de negocios MFG y, más atentos,
atentos también, mañana martes se van a publicar los permisos de construcción, el índice Redbook de ventas minoristas, precios de vivienda, la vivienda nueva y también confianza del consumidor, muy importante. El miércoles va a ser el índice del mercado hipotecario, también pedidos de bienes duraderos e inventarios de petróleo, también muy importante. Esta semana en Wall Street, el jueves, se va a conocer el PIB del segundo trimestre. De momento se espera que en esa segunda lectura haya una ligera aceleración, en torno al 2,4%, y sin lugar a dudas el dato de la semana el viernes, el índice de precios de gasto en consumo personal, el PCE de agosto, también el PMI de Chicago de septiembre y previsiones de inflación a 5 años de la Universidad de Michigan. Esto es para el mes de septiembre, junto a la confianza del consumidor. Muy bien, importante vigilar también algunos de esos datos con especial atención. Lo contaba aquí en Radio Intereconomía Ignacio Baquiano de Leverage Shares. Hay que mirar las valoraciones o la rentabilidad que te dan los tres bonos más importantes en Estados Unidos del gobierno americano, ¿no? El 30 años está marcando 4,55% de rentabilidad. Eso es lo máximo desde 2011. La inversión de la curva del 2 años americano respecto al 10 años, llevamos ya 305 días de inversión de esa curva. Eso al final siempre marca la llegada a una recesión. Son 14 meses con inversión. El 2 años está dando rentabilidades del 5,13% y el 10 años del 4,49%. Y claves, otros datos macroeconómicos a vigilar allí en Estados Unidos. ¿Cuáles? Que tendremos datos de confianza del consumidor el día 26, el miércoles tendremos bienes duraderos y el viernes tendremos los gastos de consumo personal, que es un dato que la FED está mirando con lupa de cara a esos datos de inflación que comentábamos. Muy importante hacer balance de lo que fue la semana pasada y el viernes, primero en Europa y después en Estados Unidos. Dentro de la renta variable europea, el IBEX 35 cerró en los 9.502 puntos. Desde ese nivel partirá en el día de hoy. Dame detalles, ¿cómo fue la semana y el viernes? Pues en el conjunto de la semana el IBEX perdió un 0,49%, lo mismo que se dejaba en la última sesión, en la del viernes. Conocimos en la última jornada el PMI manufacturero de la eurozona, cayó a 43,4 puntos frente a los 44 esperados, y también estuvimos muy pendientes del PMI en Alemania, 39,8, ligeramente por encima de las previsiones, pero muy lejos del nivel de 50. Entre los valores protagonistas del pasado viernes, en el mercado español destacó Fluidra, que ganó un 1,5%, Robi subió un 0,7% y CaixaBank recuperó un 0,38%. Al cierre, las caídas fueron para compañías que se ven presionadas por los altos costes de financiación. Solaria perdía un 1,5%, Acciona Energía un 1,4% y Redella también retrocedía un 1,4%. En el conjunto de la semana, como decimos, esa caída en el IBEX de medio punto porcentual fue el mercado que menos perdió junto al de Londres, ya que el FT100 se dejó en las últimas 5 sesiones un 0,36%, pero vimos, por ejemplo, caídas semanales de más del 2%, tanto en Alemania como en Francia. En el mercado continuo destacaron las acciones de Duro Felguera. El pasado viernes se anotaban un alza del 2,7% tras anunciar la venta del 60% del capital de su filial Epicon a Indra y al grupo SIA por algo más de 5,3 millones de euros. Y en el resto de las bolsas europeas, el DAX prácticamente cerraba plano. El pasado viernes, París caía un 0,4%, el MIB italiano un 0,46%. Londres cerró plano. En el conjunto de la semana fueron otra vez los bancos los valores con mejor desempeño. Sabadell en el podium subió un 5%, BBVA un 3,5%, lo mismo que CaixaBank, y Bankinter un 3%. Por el contrario, las caídas estuvieron lideradas por Grifols, se dejó un 6,6%, Robi bajó más de un 5% y Meliá perdió un 4,9%. En este contexto, Diego Morín, analista de IG, nos dice que lo mejor es alejarse de compañías ligadas al sector inmobiliario y al consumo. Desde mi punto de vista, el sector inmobiliario va a sufrir, es algo lógico. También, pues bueno, habrá que ver cómo van afectando, cómo se pueden ver afectadas las empresas de consumo, como turística, y después, pues bueno, buscar alternativas de un poquito de riesgo, ¿no? Pues con incorporar posiciones en algunas acciones vinculadas, como por ejemplo al oro o el propio oro y plata. También renta fija creo que es interesante de seguir.
En Estados Unidos, al cierre de la semana, el Nasdaq cayó un 3,62% y el S&P 500 bajó un 2,93%, sus mayores descensos desde marzo. Cuéntame cómo fue la semana y el viernes, Manuel. Pues caídas, cierre en rojo en Wall Street. El Dow Jones retrocedía un 0,3%, bajaba el S&P 500 un 0,23%, el Nasdaq cedió un 0,1%, y en ese balance semanal pues hay que recordar también que septiembre está haciendo gala de ser un mes históricamente considerado malo para las bolsas. El S&P 500 y el Nasdaq han caído un 4,2% y un 6% respectivamente. El Dow Jones algo menos, un 2,2%. El viernes era una sesión de intranquilidad después de esas preocupaciones sobre la inflación, después de ese repunte del petróleo y esas señales de la Reserva Federal de que los tipos no van a bajar en el corto plazo. Y además a esto se sumaba ese posible cierre de gobierno en Estados Unidos, que esto vuelve a ser un clásico, puede afectar a la confianza de los consumidores. Recordemos, fecha límite el 30 de septiembre, si no aprueban una legislación para financiar el gobierno federal antes de que finalice el año fiscal. Una jornada en la que esos datos del viernes mostraban que el crecimiento del sector servicios se reducía a mínimos de 8 meses. La producción manufacturera continúa en contracción debido a los altos costes de endeudamiento, y era una mala sesión para el sector automóvil y para el sector entretenimiento. Es sobrecogedor. Imagina que toda esta es una de las películas más esperadas del año, la segunda parte del clásico de ciencia ficción Dune, de Denis Villeneuve, y que está viéndose paralizada por esa huelga de guionistas de Hollywood, que ahora sí han logrado un principio de acuerdo que podría cesar esa huelga. Recordemos, el sindicato de guionistas y productores ha anunciado este domingo un principio de acuerdo para crear un nuevo convenio colectivo que abre la puerta a la posibilidad de poner fin a la huelga. De momento siguen sin volver al trabajo, aunque los piquetes al menos se han suspendido. Una huelga que comenzaba el 2 de mayo con exigencias de mejoras de condiciones laborales, la reducción de la inteligencia artificial, pagos justos cada vez que se vuelve a emitir alguno de los trabajos, los llamados derechos residuales. Recordemos, el 14 de julio además los actores se sumaron por causas similares. Será hoy una sesión muy importante para Paramount, que fue una de las peores el viernes en el S&P 500, se dejaba un 3,5%, la peor del Dow Jones. De hecho, Paramount caía casi un 5%. En el caso de Warner Bros. Retrocedía un 3,5%. Universal lo hacía algo mejor, en torno a una caída de un punto porcentual. Y de una huelga que podría desbloquearse a otra que todavía sigue sin llegar a un acuerdo, la de los fabricantes de coches. Esta es una trabajadora de General Motors que dice que espera que no dure mucho, que estamos aquí por una razón y espero que nos escuchen y nos encuentren por el camino. Recordemos que el sindicato United Auto Workers de momento mantiene sus condiciones, y Ford ha dicho que aún hay brechas importantes que cerrar en cuestiones económicas claves. Desde el sindicato, como decimos, no hablan de ningún proceso, ningún progreso. El viernes ampliaban incluso sus huelgas a 35 nuevas fábricas de componentes de General Motors y Stellantis. Recordemos, matriz de Chrysler, una de las marcas más consumidas en Estados Unidos. Para terminar la crónica de mercados, dime tiempo real del petróleo, que es uno de los elementos que estamos vigilando por ese tensionamiento de las últimas jornadas. ¿Cómo lo tenemos en tiempo real? Sigue aumentando el precio del barril de crudo Brent un 0,6%, está en los $93,84, y el barril de crudo ligero ampliamente por encima de los $90, $90,5, también se está apreciando un 0,5%. Goldman ve al Brent en los $100 ante la creciente demanda y una oferta limitada. Espera que los recortes de la OPEP compensen con creces un aumento en la oferta de Estados Unidos. Hemos hablado con Diego Morín, analista de IG, y esta es su expectativa respecto al precio del petróleo. El mercado chocado, ¿no?, con una resistencia clave que para mí va a ser el antes y el después, es decir, la zona de los $95, porque creo que si cierra por encima de esta actuación, el próximo objetivo que tiene es claro y son $100 por barril, ¿no?, que son niveles prácticamente de octubre y noviembre del año pasado. Sí es verdad que esto pues genera mayores presiones inflacionistas en Europa. Son las 7:28, esto es Radio Intereconomía. Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Conseguir el distintivo ambiental de la DGT para poder circular en zonas de bajas emisiones es uno de esos algos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es. En Capital Group invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es.
Feria del Bebé en El Corte Inglés. Hasta el 15 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 15 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El Euribor volverá a cerrar septiembre al alza tras el parón registrado en agosto. La tasa media se sitúa de forma provisional en el 4,12% frente al 4,07% registrado en el mes anterior. El precio de la luz sube este lunes y marcará el nivel más alto desde el pasado 24 de agosto. En concreto, se va a encarecer un 43% y alcanzará de media los 119 euros por megavatio hora en el mercado mayorista. El precio del gas empieza la semana por encima de los $40 en el mercado holandés. Esta materia prima cerraba la semana con una subida de casi el 10% pese al fin de la huelga parcial de los trabajadores de la energética Chevron en Australia. El Banco de España ve posible que la senda de recuperación de la inversión continúe en España, aunque a un ritmo menor que en el segundo trimestre. Su gobernador, Pablo Hernández de Cos, cree que es demasiado pronto para hablar de recortes de tipos de interés e insta a reducir las medidas anticrisis. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, asegura que la Comisión Europea ha recibido positivamente las propuestas alternativas a los peajes que ha realizado el Gobierno. Entre otras opciones, señala que se ha planteado la posibilidad de introducir coincentivos ferroviarios o bonificar los cánones del transporte de mercancías por ferrocarril para favorecer su transporte por tren. La menor demanda de los modelos que fabrica la planta valenciana de Ford en Almussafes ha llevado a reducir la producción en 2.000 unidades durante esta semana. Serán 400 vehículos menos de lo previsto cada día. El precio medio de los vehículos en lo que va de año se sitúa por encima de los 23.600 euros, incluido el impuesto de matriculación. Es un 8% más alto que en el mismo periodo de 2022 y un 30% más que antes de la pandemia. Y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, defiende que España puede ser uno de los motores de Europa en la economía digital. Reafirma el firme apoyo del gobierno al sector audiovisual español, que tiene, dice, una capacidad de rastreo absolutamente extraordinaria. Aumenta las oportunidades de ventas mediante prospección comercial y concertación de reuniones en empresas y ayuntamientos gracias a DRV. Consultoría de desarrollo de negocio desde 2010. Porque la venta no es un suceso, sino un proceso. Llámanos a 963-145-145 o visita drvsistemas.com. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Y entonces un día, ¡pam!, vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices, voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, me quiero. Es hora de quererse. El Pozo Bienestar, uno más de la familia. ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es, reinventando el trading. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com.
el primer análisis de la mañana. Con Eduardo Bolinches, analista de Inverte, el diario económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana, ¿cómo estamos? Muy bien. Oye, ¿cómo ves el mercado? Que lo veo este arranque de curso un poco más pesado, un poco más flojo. ¿Lo ves con...? Bueno, vamos a ver, no nos olvidemos, vale. Es septiembre, ¿de acuerdo? Septiembre, el mes más bajista por antonomasia, estadísticamente hablando, de la bolsa de todo el año. Así que tiene toda la pinta de no faltar a esa cita de ser bajista. Así que la semana pasada fue catastrófica, la verdad. Debo reconocer que ha sido una semana fantástica para los cortos. Creo recordar que hablábamos a estas horas hace una semana de lateralidad en el mejor de los casos para luego bajar fuerte en cuanto haya decisión por parte de la FED. Y bueno, pues muy contento por esos cortos que han ido estupendamente bien. Hacía mucho tiempo, creo que desde el 11S, que no me salió una semana tan excelentemente buena como esta pasada, ¿no? Pero todo esto, a lo mejor, y lo dejo así, no es nada comparado con la que queda. Porque los soportes están perdiéndose en el S&P 500. Es demasiado pronto para decir que se han roto, la verdad. Un cierre por debajo del viernes no nos lleva a ningún sitio. Necesitamos confirmación en el día de hoy. O en su defecto necesitamos un rebote de risa, un rebote ridículo, ¿no? Volver otra vez a los 4.345 puntos o inclusive extenderse un poquito más allá a los 4.375 y volver a girarse a la baja. De cualquier manera, vamos, volver otra vez a cotizar por debajo de los 4.320 es una clara invitación a apertura de nuevos cortos, quien los haya cerrado, reconducir la cartera otra vez, cubrirla si no queremos abrir cortos o vender cartera, cubrirla de alguna forma, porque esta última semana de septiembre también tiene toda la pinta de ser como la anterior. Así que cuidadito, Susana. Uh-huh. ¿Esto que me estás diciendo sirve tanto para el mercado europeo como para los índices americanos? Es que el DAX hace lo que hace el S&P y el IBEX hace lo que hace el DAX. Por lo tanto, la respuesta es rotundamente sí, por supuesto que sí. El IBEX tiene una zona de soporte fuerte, serio, 9.440, tiene la media móvil de medio plazo, por cierto, totalmente plana. Estamos en la mitad de un rango que no hay forma de romper por la parte superior, 9.600/9.700, pero que por contra tiene un soporte muy fuerte en los 9.200. Tiene toda la pinta que nos dirigimos hacia allí. El tiempo dirá si antes del viernes estamos ahí o no. Pero pinta muy mal, la verdad. Uh-huh. Está muy feo. Del mercado español la semana pasada vi que lo hizo muy bien Sabadell, rebotó un 5%, BBVA un 3,55%, CaixaBank un 3,53% arriba y Bankinter un 3,01% arriba. Nos subimos al carro de los bancos, ¿les ves con potencial para seguir escalando posiciones o realización de beneficios y abrimos cortos? Es cierto que llevaron un poquito a la contraria al IBEX, pero creo que les va a costar hacer lo mismo esta semana. Sí, efectivamente estoy en lo cierto y hay un rebote ridículo en el S&P 500 y luego nos tumban a todos los mercados, ¿no? Así que yo estaría más centrado en quitar peso de cartera. Si efectivamente los soportes nos estamos jugando muchísimo, sobre todo el Nasdaq, que es, como yo siempre digo, los últimos 5, 6, 7 años, el director de la orquesta, es el que manda, es el que lleva la batuta, es el que marca el camino al resto de indicadores, de índices. Y al final, pues por muy banco, por muy negocio que tengas ahora espectacularmente bueno, teniendo en tus arcas dinero gratis y colocándolo al 5 o al 6% en préstamos, pues no va a ir contra el mercado durante tanto tiempo. Así que yo te diría que mejor quitarse cartera e inclusive mirar el lado corto, aprender a hacerlo. Uh-huh. Y como te estaba comentando, el Nasdaq, para que veáis un poquito la peligrosidad del Nasdaq, de lo que puede llegar a ocurrir, como estoy grabando ahora lo subiré para que tu audiencia pueda verlo. Aquí tenemos pues un proyecto de hombro, cabeza, hombro, cierres sostenidos por debajo de los 14.590, activaría esta figura. Y bueno, pues esto tiene un potencial de caída bastante fuerte, bajo 13.510.
es una caída bastante importante, ¿eh? Estamos hablando de meterle al Nasdaq pues un 9% adicional de caída en un momento en el que la gran mayoría de los inversores, y ahí es donde está el mayor problema para mí, piensan que con la caída de la semana pasada ya es suficiente, que ya está todo barato, que ya tenemos barato Amazon, que ya tenemos barato Apple, que ya tenemos barato todas las tecnológicas, y creo que por ahí es por donde puede venir el gran susto de esta semana para dejar un septiembre como estadísticamente manda. Muy bien. Oye, me interesa el precio del petróleo. ¿Lo ves por encima de los $100? ¿Qué te dicen los gráficos? Pues hacia los $100. Creo recordar que te dije que llegaríamos a las puertas de los 100. Desde el punto de vista técnico, tenemos una resistencia bastante fuerte en torno a los 99. Creo que podemos llegar a ellos sin ningún tipo de problema. Luego tenemos ahí un pico en formato intradiario, un 29 de julio del año pasado. Hicimos un 99,89. Y si rompe esa barrera psicológica de los 100, pues tampoco espero yo que vaya mucho más allá de los 102,60. Es decir, que es un sí, pero no mucho más. El problema, y siempre hay que añadir esta coletilla, es que el precio del barril está condicionado a mucho movimiento geoestratégico, político. Rusia, Arabia Saudí, manteniendo, y por qué no, bajando más todavía la producción de petróleo, pueden mandar el barril de petróleo a los máximos de 110 sin ningún tipo de problema y colocarlo a 130. ¿Por qué no? Si reduzco más barriles. Entonces, claro, comprometerse a decir un precio objetivo, pues bueno, de momento hacia los 100, pero tampoco creo que se pase mucho. Tendríamos que ver nuevas correcciones, nueva reducción de producción para que superase ese 102 en el peor de los casos. Vale. Esto, no nos olvidemos, con un par euro-dólar a la baja, es decir, con un dólar subiendo. Claro. Eso es lo peligroso. Claro, quería detenerme ahí en el dólar subiendo. ¿Ves al dólar mucho más arriba frente al euro o al contrario, el euro mucho más abajo, más flojo? Euro más flojo, Susana, 1,0526, nos vamos hacia esa zona, nos vamos a los mínimos de la primavera pasada, de marzo, febrero del año pasado, mejor dicho. Entonces, bueno, pues ya lo sabes, barril caro y moneda con la que se tiene que comprar el barril caro. Igual, gasolina 2 euros. No nos vamos a escapar, ¿eh? No nos vamos a escapar. Estupendo. Oye, Bolinches, y ya sé que lo último, Bitcoin. Bueno, pues está ahí como casi olvidadizo, ¿no? Tiene un soportazo brutal, 25.060, extendemos al psicológico del 000, 25.000 dólares, mientras que no rompa esto, pues no tiene ningún interés bajista, pero claro, es que por la parte de arriba tampoco hay ningún interés alcista porque solo hace que caer. Hubo un movimiento muy extraño, una subida brutal de un 6% en un día, el 29 de agosto, 2 días después lo había devuelto todo, es decir, no tiene ahora mismo el protagonismo que el inversor en criptos requiere, ¿no? Eso sí, aquí ahora mismo el gráfico, brutal, los 25.000 dólares, se puede armar una bastante fuerte y gorda, bajar pues prácticamente 5.000 dólares, ¿no? Si pierde los 25. Esto sería lo único preocupante serio ahora, y no hay fuerza de rebote, este es el problema, al final habrá susto también. Muy bien, pues Eduardo Bolinches, analista de Invertía, gracias, cuídate, y ya por la semana, feliz lunes. Venga, feliz semana a todos. Adiós, Bolinches, chao. Si los habitantes de la Tierra son terrícolas y los habitantes de Marte son marcianos, ¿nosotros qué somos, solícolas o solcianos? Pregunto, ¿eh? En Powin hemos conquistado el sol y ahora estamos discutiendo otras cosas. Da el paso al autoconsumo solar. Entra en powin.es y realiza la simulación de tu instalación solar. Powin, el sol es tuyo. Solícolas, ¿no? El cambio crea oportunidades y desafía el statu quo tradicional. Desde la geopolítica y la energía eficiente hasta la inteligencia artificial. Únete a los líderes del cambio con Allianz Global Investors. Visita allianzgi.es/disrupción. Invertir conlleva riesgos.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Feria del Bebé en El Corte Inglés. Hasta el 15 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 15 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Vamos con los diarios y empezamos por los especializados en economía. Expansión. Zegona traspasará clientes de Vodafone para financiar su compra. Principal vía que baraja el fondo para obtener recursos con los que adquirir Vodafone España. Dice que el fondo baraja transferir la base de clientes de banda ancha fija a Telefónica o a Orange. También destaca Santander repartirá 2.600 millones entre sus accionistas. Credit Suisse España pierde el 25% de sus banqueros tras la venta a UBS. Iberia lidera el repunte de los viajes corporativos y radiografía de las firmas españolas de capital riesgo. Asterión, Portobelo, MCH y Proa disparan su negocio. Cuenta que Portobelo incrementa los bonos. Asterión, salto en patrimonio. Portobelo vivió un gran aumento del bonus por las elevadas comisiones de éxito de 2022. Asterión, MCH y Proa repartieron dividendos contra beneficios y contra las reservas voluntarias. Y los ingresos de los socios llegan por los sueldos, bonus y también por los dividendos. Vamos ahora con el diario 5 días. El mercado del gas anticipa subidas en el recibo con las ayudas en el aire. Los futuros cotizan un 25% por encima del precio actual a pesar de que los almacenes invernales están llenos. Cuenta Airbnb fía a Bruselas una normativa con menos restricciones. Las gestoras hacen hucha para el ladrillo. Entrevista al presidente de Hostelería de España, José Luis Izuel. Dice: trabajar más de 10 horas no es ilegal, pero hay que pagarlo y compensarlo. Las autonomías ahorran el 44% de sus intereses gracias al Fondo de Liquidez Autonómica. Los neobancos rebasan los 9 millones de clientes con ofertas de depósitos. Y el próximo, aceite de oliva al ir a la compra. Patatas, zanahorias o manzanas acumulan un incremento de más del 20% en el precio de venta al público en el supermercado. El sector avisa de que la naranja, también entre los que más suben, no bajará en invierno. Y vamos ahora con el diario El Economista, con el Superlunes. Los municipios ocultan 2.400 millones de euros en contratos públicos. El Real Madrid sube el desembolso salarial de su plantilla, mientras el Atlético lo reduce. Cuenta también que NH, Barceló, Palladium y Riu elevan su inversión en destinos extranjeros. Crecerán en ubicaciones como, por ejemplo, Asia-Pacífico. Y hay un amplio reportaje sobre el atasco de las renovables que amenaza las inversiones. Me quedo con la contraportada del diario Expansión. Los pubs ingleses luchan por sobrevivir. El ritmo de cierre se ha disparado un 50% en un trimestre y los empresarios alertan de que asumir 12.000 libras más de impuestos anuales podría ser la puntilla. Vivienda, oficinas e incluso guarderías son algunas de las nuevas funciones de los locales que baja la persiana para siempre. Los cierres en Gales e Inglaterra en el primer semestre son tantos como en todo el año pasado. Alquileres, costes al alza y elevados gravámenes son los principales problemas del sector. Vamos ahora con la prensa nacional y con la prensa internacional. Empezamos por El País. Manuel. Que titula: Feijóo reivindica su liderazgo antes de la investidura fallida. Los conservadores reúnen a miles de personas en Madrid contra una posible amnistía. La fotografía de portada para
Núñez Feijóo, acompañado de los dos anteriores presidentes populares, Mariano Rajoy y José María Aznar. En el plano internacional habla de la ofensiva en Ucrania, en Crimea, causa un otro frente de guerra a Rusia. En el ámbito deportivo recuerda que el Atlético acaba con la racha del Real Madrid. El equipo de Simeone se impone 3-1 en el derbi y el Barça es el nuevo líder. Vamos ahora con el diario ABC. La fotografía es para los expresidentes Rajoy y Aznar e Isabel Díaz Ayuso, que también intervinieron en ese acto junto a Núñez Feijóo. El Partido Popular titula "Toma la calle contra la indignidad de la amnistía". Más de 60.000 personas arropan a Feijóo en un acto en el que los populares mostraron músculo territorial y unidad. Sus 13 presidentes autonómicos y los expresidentes Aznar y Rajoy acudieron a la cita. El diario El Mundo titula "El PP desborda la calle contra los privilegios para una élite", entre comillas. Reúne en Madrid a más de 65.000 personas contra la amnistía a 2 días de la investidura de Feijóo. En la fotografía se puede ver a algunos de esos simpatizantes populares portando banderas de España. Esa movilización que ha traspasado, también dice el diario El Mundo, las siglas del Partido Popular y ha sumado a votantes de Vox y simpatizantes del PSOE. A propósito del Partido Socialista, también en portada, Sánchez busca garantías para una larga legislatura. Lo siento, habrá gobierno. Y también el deporte, protagonista en la portada del Mundo. El Atlético gana el derbi con 3 goles de cabeza. Vamos ahora con el diario La Razón. La fotografía también para las más de 65.000 personas que se reunían ayer en el centro de Madrid para defender la Constitución y la igualdad de los españoles ante la ley. El título: "No a la impunidad". Dice este diario que Feijóo defiende a los españoles libres e iguales y Ayuso lanza el lema "de ninguna manera". Muy interesante. En el diario La Razón también, en el ámbito de la economía, fondos europeos. El gobierno no sabe qué intereses generan. Cuenta que Economía asegura a Transparencia que van a la cuenta única del Tesoro con el resto de depósitos y que los ingresos no están afectos a los gastos. Muy interesante este artículo. Vamos ahora con la prensa internacional. Comenzamos en Europa, concretamente en Reino Unido, con el diario The Times, que habla de el volantazo de Rishi Sunak a la política medioambiental del país. Se preguntan en portada si se acabó el pensamiento único climático frente al mantra de "hay que hacer lo que sea para recortar emisiones". El líder Tory plantea objeciones económicas lógicas en cualquier situación. El Ejecutivo, recuerda el diario, va a derogar, retrasar u olvidar buena parte de las medidas más polémicas dirigidas a recortar emisiones. Vamos ahora con Les Echos en Francia. Recoge varios de los titulares de Macron sobre la inflación, los combustibles, ecología, Níger. El jefe del Estado concedió una entrevista el domingo por la tarde en el programa 24 horas de la televisión francesa y dice: ante el aumento de los precios del combustible anunciaba nuevas ayudas específicas. Sobre la crisis diplomática con Níger, resolvía devolver al embajador y a los soldados franceses a Francia. Resumen de sus principales declaraciones son las que recoge este diario. Y otro de los asuntos de las principales cabeceras europeas es el fallecimiento de Matteo Messina Denaro, el jefe de la Cosa Nostra. El diario italiano Corriere della Sera nos recuerda que un cáncer de colon y la metástasis lo ha dejado a los 61 años de edad, pero también recuerda, en un ámbito más analítico, también en portada, de Borsellino al ataque a Constanzo, los misterios que quedarán sin respuesta. También aclara que el funeral no será religioso. Se baraja la hipótesis de un entierro al amanecer en la capilla familiar. En The New York Times, en su edición digital, abre con el principio de acuerdo para desbloquear la huelga en Hollywood. El sindicato de escritores anuncia un acuerdo preliminar con los estudios cinematográficos, aunque no ha desvelado ninguno de los puntos discutidos. Por ahora, el sindicato de actores mantiene los paros. También en portada, los procesamientos contra Trump aumentan las amenazas y las preocupaciones. Y el Wall Street Journal informa de otra huelga, en este caso la del sindicato United Auto Workers, que está lejos, dice, de llegar a un acuerdo. Revela que la dirección de Ford comunica que faltan brechas importantes que cerrar. De hecho, el sindicato ha ampliado desde el pasado viernes paros a 35 nuevas fábricas de componentes de Chrysler y Ford. También destaca las previsiones de algunas firmas de análisis sobre el petróleo, que lo ven en torno a los $100 y que podría lastrar a Wall Street. En Radio Intereconomía, La Puntilla. 7 minutos son los que quedan para alcanzar las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Hoy miramos a todo el ecosistema cripto, a blockchain, y lo hacemos con Joaquín Matinero, abogado especialista en el sector financiero y en blockchain de Roca Union. Kim, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Ana. Muy buenos lunes. Bueno, han pasado algo más de 2 años del boom de los NFTs y parece que ahora están en declive. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cierto es, hace casi 2 años nos levantábamos cada mañana con un nuevo NFT rozando máximos históricos de ventas por más de $500,000 o casi hasta $1,000,000. También la palabra el metaverso entró en nuestras vidas y ahora parece pues que este boom o esta eclosión ha caído y el 95% de estos NFTs que no tiene utilidad ninguna pues ha caído su precio y ya no cotiza pues tan al alza como sucedía anteriormente. Uh-huh. ¿Y han caído porque no tienen utilidad? Que principalmente se compraban como si fueran unos coleccionables, como recordamos los monos aburridos, recreaciones de personajes famosos y demás. Claro, era un coleccionable que decía que podía tener un valor, pero si no hay una utilidad detrás, como hay algunos que sí que tienen entrada a un restaurante que aún está por abrir en Nueva York, que es un restaurante 3 estrellas Michelin, que quien no tenga un NFT no podrá ir a comer allí, aunque tenga todo el dinero del mundo. Esto tiene una utilidad, pero las demás pues serán simplemente un álbum de cromos digitales, el cual la gente compra pensando de que podía tener una cotización a futuro, pero sí que es cierto que la gran parte de estos NFTs o no tenían valor o ya entran en lo que se considera un instrumento financiero. Claro, los que han sobrevivido y los que realmente están funcionando son los que son y actúan como instrumentos financieros. Sí, que aquí ya el regulador americano ya lleva meses insistiendo en esta cuestión y atacando pues a grandes celebridades que lanzaron su línea de NFTs para enriquecerse rápidamente, como era el boxeador Floyd Mayweather, y lo que vemos es que muchos de ellos es porque dan un tanto por ciento de recaudación, se da un beneficio económico directo y ahí es donde ya la SEC americana considera que ya no son NFTs puros, no son coleccionables, sino que ya es un instrumento financiero y que se compra y se vende por su especulación. ¿Y han mejorado el sector? Cierto es, gracias a los NFTs lo estamos viendo últimamente. Todo el mundo puede tener pues acceso a contenidos especiales de sus clubes de fútbol. Cuando van al partido pues posiblemente reciben un elemento gratuito, o en las firmas de lujo exclusivas lo que hablamos, acceso a eventos exclusivos o tener acceso a ciertas preventas. Ha mejorado, con el tiempo los NFTs han evolucionado a mejor situación, pero tenemos que tener en cuenta que ha habido pues cierto mal uso y por suerte ahora ya estamos poniendo ciertas reglas en el terreno. De cara al futuro más cercano, ¿cómo ves los NFTs? ¿Crees que tienen todavía un amplio recorrido, que vamos a ver a muchas compañías apostar por este tipo de instrumento financiero utilizándolo bien? Sí, los veremos y ya lo estamos viendo. Las grandes marcas ya lo utilizan porque tienen una utilidad y gracias a los NFTs nuestra identidad digital de muchos activos tokenizables van a estar representados de esta manera, y lo mejor de todo es que dejaremos de llamarlos NFTs, igual que las criptomonedas dejarán de ser llamadas criptomonedas, y vamos a llamar activos digitales en su conjunto, gracias a la tecnología blockchain que con su utilidad hace que esto entre y quede dentro de una industria. ¿Y los NFTs están regulados por MiCA? No, quedan fuera. Esta es una de las grandes cuestiones que todo el mundo esperaba que entraran. Han quedado fuera. No obstante, sí que es cierto que si un NFT se intenta fraccionar y no es único, entonces caería dentro de la definición de instrumento financiero e iría por MiFID. Esperemos que en su MiCA 2.0 ya entremos a regularlos, pero por ahora hay cierto arbitraje. Muy bien, pues Joaquín Matinero desde Roca Union, gracias y feliz semana por el lunes. Igualmente, Sana, fuerte abrazo. Adiós. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. Hasta ahora conectamos con las pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues con bastantes dificultades hasta ahora en general en los principales movimientos de entrada a la ciudad.
Un tráfico complicado también en la M30, los principales recorridos en sentido norte, por ejemplo, desde el nudo sur hasta alcanzar el entorno del puente de Ventas, pero más al norte también dificultades para alcanzar el nudo de Manoteras. Hay un tráfico también difícil en algunos recorridos del interior, sobre todo en puntos céntricos como el entorno de Atocha y un poco más al norte, en el cruce del Paseo de la Castellana con la calle de José Bascal, afectando a ambas vías. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Nuestra manera de entender el mundo cambia a lo largo de nuestra vida. La cultura nos enseña a mirar y también nos cambia radicalmente. En CaixaForum queremos estar a tu lado en cada momento. A través de la cultura y la ciencia queremos ayudarte a entender el mundo en el que vivimos y también a cuestionarlo. Descubre con nosotros la nueva temporada 2023-2024. Crecemos en la cultura. CaixaForum, Fundación La Caixa. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.